¿Dónde reside la conciencia cuando el cuerpo duerme? ¿Qué es un sentimiento, sino una sinfonía química orquestada en el silencio de nuestras células? Este ensayo es un viaje al epicentro del mayor misterio, nosotros mismos. A través de un puente tejido con los últimos descubrimientos de la neurociencia y las más profundas reflexiones humanistas, exploraremos la conexión inseparable entre la mente y el cuerpo. No buscaremos respuestas definitivas, sino preguntas más luminosas que nos guíen a través del fascinante territorio donde la biología se convierte en biografía. Prepárese para cruzar a un lugar donde los pensamientos son tan tangibles como el latido del corazón, y descubrir que el universo entero cabe en el espacio que media entre dos neuronas. Título de la obra: El puente donde habitan las mariposas. Capítulo 1. El arquitecto invisible. Hay un puente dentro de cada uno de nosotros. No está hecho de acero ni de piedra, y no se extiende sobre ningún abismo visible. Sin embargo, es la estructura más compleja y vital que jamás habitaremos. Es el puente que conecta el continente del cuerpo con el archipiélago infinito de la mente. Sobre sus barandillas, en un aleteo constante y silencioso, revolotean las mariposas. Son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, criaturas efímeras y vibrantes, nacidas del tráfico incesante que cruza el puente en ambas direcciones. Este libro es un viaje a pie por esa estructura, un intento de cartografiar su arquitectura invisible. La ciencia moderna, en su afán por desentrañar los secretos del universo, a menudo nos ha presentado una visión fragmentada del ser humano. Por un lado, el cuerpo, una máquina biológica asombrosamente compleja, un conjunto de sistemas, órganos y células que podemos medir, pesar y analizar. Por otro, la mente, una entidad etérea, la sede de la conciencia, del yo, del amor y del sufrimiento. Un fantasma en la máquina, como la describió con cierta frustración el filósofo Gilbert Ryle. Durante siglos hemos vivido en esta dualidad, tratando el cuerpo como un vehículo y la mente como su enigmático conductor. Pero ¿y si esa división fuera la mayor de las ilusiones? ¿Y si el conductor y el vehículo no fueran dos entidades separadas, sino una sola, indivisible y profundamente interconectada? La neurociencia contemporánea, armada con herramientas que nos permiten atisbar el cerebro en pleno funcionamiento, está demoliendo los cimientos de esa vieja dicotomía. Lo que descubre no es un fantasma, sino una danza. Una coreografía de una complejidad sobrecogedora, donde cada impulso eléctrico, cada molécula de neurotransmisor, cada hormona liberada en el torrente sanguíneo, es a la vez causa y efecto, nota y melodía en la sinfonía de la experiencia. A este puente lo llamaremos la conexión cuerpo-mente, y a las mariposas, las manifestaciones de esa conexión. Una punzada de ansiedad antes de una presentación importante no es solo estar nervioso, es un torrente de cortisol y adrenalina que se origina en las glándulas suprarrenales por orden de la amígdala cerebral. Esa sensación de paz al caminar por un bosque no es una mera abstracción poética. Es una reducción medible de la actividad en la corteza prefrontal, acompañada de cambios en el ritmo cardíaco y la presión arterial. La mariposa de la alegría y la del miedo no vuelan en un vacío espiritual. Sus alas baten al ritmo de nuestra propia biología. Este ensayo no pretende ser un manual técnico de neurología. No nos perderemos en la jerga impenetrable de los laboratorios ni en diagramas cerebrales que, por muy precisos que sean, a menudo parecen olvidar que lo que representan es el sustrato de la esperanza y la desesperación. Nuestro enfoque será distinto. Utilizaremos la ciencia como una linterna para iluminar los contornos de nuestra humanidad, para entender no solo cómo funcionamos, sino qué significa funcionar de esa manera. Entrelazaremos el rigor del descubrimiento científico con la sensibilidad de la reflexión humanista, porque la pregunta fundamental que nos convoca no es meramente técnica, sino existencial. Si un recuerdo puede ser evocado por un olor, si una decisión puede ser alterada por el nivel de azúcar en nuestra sangre, y si la estructura misma de nuestro cerebro puede ser remodelada por nuestros pensamientos y experiencias,
un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Entonces, ¿dónde trazamos la línea? ¿Dónde termina el tejido y empieza el yo? La respuesta, si es que existe, aguarda en el centro del puente. Para llegar allí, primero debemos entender los materiales con los que está construido y las fuerzas que lo mantienen en pie. Debemos caminar con paciencia, observando el paisaje a ambos lados, la tierra firme de la fisiología y el cielo cambiante de la conciencia. Le invito, pues, a dar el primer paso. Acompáñeme en este cruce. Dejemos atrás la orilla de las certezas fáciles y adentrémonos en el misterio. ¿Qué sostiene realmente este puente sobre el que transitamos cada segundo de nuestra existencia? Capítulo 2. Los cimientos del pensamiento. Todo gran puente descansa sobre cimientos que, aunque ocultos, determinan su fuerza y su forma. En la arquitectura de nuestra conciencia, esos cimientos están formados por una célula de una elegancia y una complejidad extraordinarias, la neurona. Si el puente es la conexión, la neurona es la fibra individual, el hilo conductor de la vida mental. A simple vista, en un microscopio, podría parecer una estrella caída, una araña de delgadas patas o la raíz de un árbol invernal. Pero en su función es a la vez un mensajero, un procesador y un historiador. Existen aproximadamente 86.000 millones de estas células en el cerebro humano promedio. Es un número que desafía la imaginación, comparable a la cantidad de estrellas en nuestra galaxia. Cada una de estas neuronas es una unidad solitaria, una isla de procesamiento de información. Su lenguaje no es de palabras, sino de electricidad. Un pulso, un pequeño cambio de voltaje que recorre su axón, su cable principal, como un susurro veloz, es la unidad básica de su comunicación. Es un código binario, un sí o un no, un disparo o un silencio. Todo el esplendor de la experiencia humana, desde la composición de una sinfonía hasta el simple reconocimiento del rostro de un ser amado, se construye a partir de esta elemental señal electroquímica. Pero una neurona por sí sola no es nada. Su poder, su magia reside en su conexión con las demás, y este punto de encuentro, este espacio infinitesimal entre el final de una neurona y el comienzo de la siguiente, es quizás el lugar más fascinante del universo conocido. Se llama sinapsis. No es un contacto físico, no es una soldadura, es un vacío, un abismo microscópico que debe ser salvado. El puente, en su escala más fundamental, está hecho de una infinidad de estos pequeños abismos y los milagros que los cruzan. Cuando el impulso eléctrico llega al final del camino, al terminal del axón, provoca la liberación de un enjambre de mensajeros químicos, los neurotransmisores. Estas moléculas son las verdaderas mariposas primigenias. Se lanzan a través del abismo sináptico y se acoplan a los receptores de la neurona vecina, como una llave que encaja en su cerradura. Y dependiendo de la naturaleza de esa llave química, el mensaje transmitido puede ser de excitación, diciéndole a la siguiente neurona, dispara, pasa la voz. O puede ser de inhibición, susurrándole, tranquila, guarda silencio por ahora. Aquí es donde el código binario del sí-pin-no adquiere sus infinitos matices. Sustancias cuyos nombres se han vuelto familiares en nuestra cultura, dopamina, serotonina, oxitocina, glutamato, son los pigmentos con los que se pintan nuestros lienzos mentales. La dopamina no es la molécula del placer, como a menudo se la simplifica. Es la molécula de la anticipación, de la motivación, la que nos impulsa a buscar una recompensa. La serotonina no es simplemente felicidad en una píldora, es una reguladora maestra del humor, del sueño, del apetito, una fuerza que impone calma y orden en el sistema. Cada neurona puede estar conectada a miles de otras neuronas, tejiendo una red de una densidad y una complejidad que empequeñece cualquier red social o sistema de comunicación creado por el hombre. Billones y billones de sinapsis, cada una de ellas un punto de decisión, un microcálculo que integra miles de señales de sí y no en cada instante. Es en esta vasta democracia de susurros químicos donde nacen los patrones. Un grupo de neuronas que disparan juntas en una secuencia específica
puede representar el color rojo, el sonido de una campana o el concepto abstracto de justicia. Nos encontramos, por tanto, ante una paradoja asombrosa. Los cimientos de nuestra mente, de nuestro yo más íntimo y personal, no son sólidos. Están hechos de células individuales que se comunican a través de un vacío. El pensamiento no es una cosa, es un evento. Es el patrón de actividad que fluye y se transforma constantemente a través de esta red electroquímica. Somos una tormenta eléctrica perpetua, una conversación de trillones de voces susurradas a través de abismos microscópicos. Hemos examinado la fibra y el espacio que la separa de la siguiente. Hemos visto el mensajero eléctrico y su traductor químico, pero un montón de fibras, por muy numerosas que sean, no forman un puente. Necesitan un diseño, una estructura que las organice y les dé un propósito. ¿Cómo se organiza este bosque de 86.000 millones de árboles neuronales? ¿Quién es el arquitecto que agrupa estas células en barrios, ciudades y continentes funcionales dentro del cráneo, creando regiones especializadas para la visión, el lenguaje, la emoción y la razón? ¿Cómo emerge el orden de este caos aparente? Capítulo 3. Geografías de la mente. Un arquitecto invisible, sí, pero no caprichoso. El bosque neuronal no crece al azar. A lo largo de cientos de millones de años de evolución, ha ido organizándose en regiones, en barrios y continentes con funciones especializadas. Trazar el mapa de esta geografía es esencial para entender cómo el puente cuerpo-mente gestiona su increíblemente diverso tráfico. No es un territorio uniforme, sino un paisaje de valles antiguos y picos recién formados. Que en la base de todo, anclado a la médula espinal, se encuentra el territorio más antiguo, el tallo cerebral. Es el casco antiguo de la ciudad de la mente, el fundamento primordial. Aquí no reside la poesía ni la filosofía, sino el pulso de la supervivencia. Es un guardián incansable que regula, sin que jamás seamos conscientes de ello, nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, nuestra presión arterial y nuestro ciclo de sueño y vigilia. Si la corteza cerebral es el director ejecutivo de una gran corporación, el tallo cerebral es el intendente que se asegura de que las luces permanezcan encendidas y el edificio no se derrumbe. Su existencia silenciosa y eficiente es la que permite que todo lo demás suceda. Envolviendo este núcleo primitivo, encontramos una de las regiones más fascinantes y poderosas, el sistema límbico. Este es el barrio de las pasiones, el crisol de la emoción cruda. Aquí residen estructuras con nombres que evocan la mitología griega, como el hipocampo, nuestro maestro archivador de recuerdos, y la amígdala, nuestra centinela del miedo. Es en este vibrante y a veces caótico distrito donde muchas de las mariposas que sentimos, el amor, la ira, el placer, el pánico, adquieren su color y su fuerza inicial. El sistema límbico no razona, reacciona. Es el responsable de esa punzada en el estómago cuando intuimos un peligro y de la calidez que nos inunda ante un acto de bondad. Es el motor emocional que impulsa gran parte de nuestro comportamiento, un legado evolutivo que nos conecta con nuestros ancestros más lejanos. Y finalmente, cubriéndolo todo como un manto arrugado y de un grosor de apenas unos milímetros, se encuentra la obra maestra de la evolución, el continente más nuevo y extenso, la corteza cerebral. Es la sede del pensamiento abstracto, del lenguaje, de la planificación a largo plazo y de la autoconciencia. Si el tallo cerebral es pura supervivencia y el sistema límbico es pura emoción, la corteza es el reino de la razón y la reflexión. Está dividida en distritos o lóbulos, cada uno con su especialidad. El lóbulo occipital, en la parte posterior, se dedica casi por completo a procesar la visión. El temporal, a los lados, gestiona la audición y el lenguaje. El parietal integra la información sensorial para darnos un mapa de nuestro cuerpo en el espacio. Y el frontal, y en particular su porción más anterior, la corteza prefrontal, es la torre de control. Es nuestro director de orquesta, el que sopesa las consecuencias, reprime los impulsos inadecuados del sistema límbico y nos permite imaginar el futuro. Ahora bien,
Es aquí donde debemos tener cuidado con una de las pistas falsas más seductoras de la cultura popular. La idea de un cerebro izquierdo, lógico y analítico, en perpetua lucha con un cerebro derecho, creativo e intuitivo. Si bien es cierto que existe una especialización, el lenguaje, por ejemplo, tiende a procesarse predominantemente en el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas diestras, la realidad es una colaboración constante y masiva. El puente que une ambos hemisferios, el cuerpo calloso, es un haz de millones de fibras nerviosas que transmiten información a una velocidad vertiginosa. La creatividad requiere tanto la generación de ideas novedosas, a menudo asociadas con el pensamiento divergente del hemisferio derecho, como la evaluación lógica y la estructuración de esas ideas, más propias del izquierdo. Pensar en dos cerebros en competencia es un error. La mente emerge de su sinfonía, no de su rivalidad. Así, tenemos un mapa, una geografía que va de lo instintivo a lo emocional y de ahí a lo racional. Pero este mapa, por muy detallado que sea, sigue siendo estático. Vemos las ciudades y las carreteras que las conectan, pero aún no vemos el tráfico, la vida, la cultura que emerge de esa interacción. Hemos identificado las estructuras, pero no hemos explicado la experiencia. Hemos trazado el plano de la ciudad, pero ¿dónde, en medio de todos estos distritos y autopistas neuronales, vive el ciudadano? ¿Dónde reside el yo que experimenta el rojo, que siente el amor, que teme la pérdida y que en este preciso instante es consciente de estar leyendo estas palabras? ¿Cómo se convierte esta geografía de materia gris en el paisaje interior de una vida? Capítulo 4. El río de la conciencia. Entonces, ¿dónde reside el yo? La respuesta que nos ofrece la neurociencia es tan profunda como desconcertante. El yo no reside en ningún lugar. No es una joya guardada en una caja fuerte craneal, ni un piloto sentado en una cabina de mando neuronal. El yo, la conciencia, no es una cosa sino un proceso. Es un río que fluye incesantemente a través de las geografías que acabamos de explorar. El psicólogo y filósofo William James fue el primero en acuñar la metáfora de la corriente de la conciencia, para describir la naturaleza fluida, continua y siempre cambiante de nuestra vida mental. Hoy, más de un siglo después, los escáneres cerebrales nos muestran la base física de esa corriente. Lo que vemos no es una única región que se enciende para generar la conciencia, sino una vasta y compleja sincronización de actividad que abarca múltiples áreas del cerebro. La conciencia es la música que emerge cuando la orquesta neuronal al completo toca en armonía. Es una sinfonía temporal, una coalición efímera de distintas regiones cerebrales que colaboran durante un breve instante para crear una experiencia unificada. Una de las teorías más influyentes para explicar este fenómeno es la del espacio de trabajo global. Imaginemos un gran escenario de teatro en el centro de la mente. Tras las bambalinas, en la oscuridad, hay innumerables actores especializados. El actor de la visión, el del oído, el de la memoria, el de la emoción, cada uno procesa su propia información de forma inconsciente. Compiten y colaboran entre sí para que su mensaje sea el que suba al escenario, bajo el único foco de luz. Aquello que logra captar el foco y presentarse en el escenario se convierte en el contenido de nuestra conciencia en ese preciso momento. Por eso, no podemos ser conscientes de todo a la vez. El foco es estrecho y solo ilumina a un actor principal, mientras los demás esperan su turno en la penumbra. Este actor puede ser una imagen, un sonido, un recuerdo o una sensación, y la sucesión de estos actores bajo el foco es lo que percibimos como nuestra corriente de conciencia. Pero, ¿de dónde viene el agua de este río? ¿Qué alimenta su flujo constante? Aquí es donde el puente hacia el cuerpo se revela en toda su magnificencia. La información que compite por subir al escenario de la conciencia no solo proviene del mundo exterior a través de nuestros ojos y oídos. Una corriente masiva y continua de datos fluye desde el interior de nuestro propio cuerpo. Este sentido, a menudo ignorado, se llama interocepción, la percepción del estado interno de nuestro organismo. El cerebro recibe constantemente informes sobre nuestro ritmo cardíaco,
nuestra respiración, la tensión de nuestros músculos, la temperatura de nuestra piel, el estado de nuestras vísceras. Este flujo de información somática es el lecho del río de la conciencia. Es el que le da su textura, su temperatura, su velocidad. Es el zumbido de fondo que constituye el sentimiento de estar vivo. Antes de ser conscientes de algo, un pensamiento, una imagen, somos simplemente conscientes de ser. Y ese sentimiento primordial, ese anclaje existencial, es un regalo del cuerpo. Una mariposa de pánico no es solo un pensamiento abstracto de miedo. Es la interpretación consciente que da el cerebro a una señal de alarma enviada desde el cuerpo. Un corazón que se acelera, una respiración que se acorta. Y esto nos lleva al borde del mayor de los abismos, al misterio último que la ciencia y la filosofía llaman el problema difícil de la conciencia. Podemos mapear la actividad neuronal, correlacionada con la experiencia del color rojo. Podemos seguir las vías que llevan una señal de dolor desde la piel hasta el cerebro. Pero, ¿por qué toda esa actividad electroquímica se siente de una manera determinada? ¿Por qué existe la experiencia subjetiva, la rojez del rojo, el dolor del dolor? ¿Por qué no somos simplemente zombies filosóficos, complejos autómatas que procesan información y reaccionan al entorno sin ninguna vivencia interior? Nadie tiene una respuesta definitiva a esta pregunta. Es la frontera actual del conocimiento humano. Sin embargo, saber que el flujo de nuestra conciencia está íntimamente ligado al paisaje de nuestro cuerpo nos abre una puerta fascinante. No somos una mente pura atrapada en una máquina, sino un sistema unificado donde el cuerpo informa a la mente y la mente, a su vez, influye en el cuerpo. Esto nos plantea una cuestión de un poder inmenso. Si la conciencia es este río que fluye sobre el lecho del cuerpo y a través de la geografía del cerebro, ¿somos meros pasajeros arrastrados por la corriente, observadores pasivos de la sinfonía neuronal? ¿O podemos de alguna manera tomar el timón? ¿Podemos aprender a navegar e incluso, quizás, a cambiar el cauce mismo de ese río? Capítulo 5. El cincel del pensamiento. La respuesta es un rotundo sí. No solo podemos navegar el río de la conciencia, sino que con la intención y la práctica podemos convertirnos en sus ingenieros. No somos meros pasajeros, somos los escultores de la materia que nos piensa. La herramienta que nos ha sido entregada para esta formidable tarea se llama neuroplasticidad, y el cincel que la maneja es nuestro propio pensamiento. Durante mucho tiempo, la visión predominante en la ciencia era la de un cerebro adulto como una máquina ya terminada y cableada de forma permanente. Se creía que, pasada la infancia, la estructura fundamental del cerebro quedaba fijada y que el resto de nuestra vida consistía en operar con el hardware que nos había tocado en suerte. Hoy sabemos que esta idea es profundamente errónea. El cerebro es más parecido a una arcilla plástica que a una piedra grabada. Se remodela y se reorganiza constantemente en respuesta a cada experiencia, cada acción, cada pensamiento. El principio subyacente es elegantemente simple y fue resumido por el neuropsicólogo Donald Hebb en una frase que se ha vuelto célebre. Las neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. Neurons that fire together, wire together. Imaginemos la red neuronal como un vasto campo de nieve virgen. La primera vez que tenemos un pensamiento o realizamos una acción, es como si trazáramos un sendero apenas visible. Es difícil, requiere esfuerzo, pero si repetimos ese pensamiento o esa acción, volvemos a pasar por el mismo sendero. Cada vez que lo hacemos, la senda se hace un poco más profunda, más ancha, más fácil de transitar. Con el tiempo y la repetición, ese sendero se convierte en una autopista de 8 carriles. El pensamiento se vuelve automático, el hábito se consolida. Este no es un proceso meramente metafórico, es un cambio físico y observable. Los estudios con taxistas de Londres, por ejemplo, revelaron que, para poder memorizar el laberíntico mapa de la ciudad, la parte de su cerebro responsable de la memoria espacial, el hipocampo, era significativamente más grande que en el resto de la población. Su entrenamiento mental había esculpido físicamente su cerebro. Del mismo modo,
Investigaciones con monjes budistas y otros meditadores de larga data han demostrado cambios estructurales en su corteza prefrontal, el área asociada con la atención y la regulación emocional. Su práctica deliberada de enfocar la mente había fortalecido los circuitos de la calma y el control. Aquí es donde el puente cuerpo-mente revela su naturaleza bidireccional de una forma asombrosa. El cincel del pensamiento no solo esculpe el cerebro, esculpe el cuerpo. Cuando utilizamos nuestra atención, el filo del cincel, para practicar la gratitud, la compasión o la atención plena, no solo estamos fortaleciendo circuitos neuronales, estamos alterando activamente la bioquímica de nuestro cuerpo. Estamos cambiando las señales que el cerebro envía al sistema endocrino y al sistema nervioso autónomo. Practicar la calma deliberadamente puede, con el tiempo, reducir los niveles basales de cortisol, la hormona del estrés. Esto, a su vez, puede disminuir la inflamación crónica, bajar la presión arterial y fortalecer la respuesta inmunológica. La mariposa de un pensamiento sereno, si se la cultiva, puede transformar el ecosistema entero en el que vive. La mente, a través del cerebro, actúa como la principal reguladora de la fisiología corporal. No estamos hablando de pensamiento mágico, sino de un mecanismo biológico tangible. El pensamiento intencionado modifica la estructura y función del cerebro, y el cerebro modificado gestiona el cuerpo de una manera diferente. Hemos descubierto, pues, una verdad de un poder liberador. Somos los autores de nuestro propio cableado neuronal. Los patrones de pensamiento y emoción que nos definen no son sentencias inamovibles, sino hábitos grabados en nuestra biología, y los hábitos pueden ser reescritos. Se nos ha entregado el cincel, pero esta revelación trae consigo una pregunta más profunda y a menudo más dolorosa. Todos llegamos a la adultez con un paisaje cerebral que ya ha sido extensamente esculpido, no solo por nuestras elecciones conscientes, sino por las circunstancias de nuestra vida, por nuestras alegrías y, sobre todo, por nuestras heridas. Tenemos el cincel en la mano, sí, pero ¿cómo lidiamos con las estatuas que ya fueron esculpidas por el pasado y que ahora proyectan sus largas sombras sobre nuestro presente? ¿Cómo se enfrenta la neuroplasticidad a los fantasmas de la memoria? Capítulo 6. El eco en la sangre. Para entender cómo lidiar con las estatuas esculpidas por el pasado, primero debemos comprender cómo y dónde se almacena la memoria. Y la respuesta no se encuentra en una única localización, sino en una dualidad fundamental que reside en el corazón de nuestro puente cuerpo-mente. La memoria no es un archivo de video que reproducimos con perfecta fidelidad. Es un acto creativo, una reconstrucción que sucede en el presente. Y lo que es más importante, no toda la memoria se crea de la misma manera. Tenemos, en esencia, dos sistemas de archivo paralelos. El primero, gestionado principalmente por el hipocampo, es el de la memoria explícita o declarativa. Este es nuestro bibliotecario interior. Se encarga de los hechos, los datos, las historias. Es la parte de la memoria que puede verbalizarse, la que nos permite recordar qué desayunamos esta mañana, o narrar la historia de nuestras últimas vacaciones. Esta memoria tiene un sello de tiempo. Sabemos que pertenece al pasado. Es la autobiografía que nos contamos a nosotros mismos. Pero existe otro sistema, más antiguo, más rápido y mucho más visceral, la memoria implícita o procedimental. Su guardiana principal es la amígdala, nuestra centinela del miedo. Esta memoria no almacena historias, sino procedimientos y respuestas emocionales. Es el conocimiento encarnado en el cuerpo, es la que nos permite montar en bicicleta sin pensar en cada movimiento y la que nos hace sentir un nudo en el estómago al volver a un lugar donde sufrimos una humillación. Esta memoria no tiene sello de tiempo, no se siente como un recuerdo, se siente como una verdad en el presente. Cuando vivimos una experiencia ordinaria, ambos sistemas trabajan en armonía. El hipocampo archiva la historia. Ayer, mientras paseaba, un perro grande ladró de repente, y la amígdala archiva la respuesta emocional asociada. Sentí un sobresalto momentáneo. Pero cuando una experiencia es abrumadora, traumática, este sistema se rompe. El estrés extremo puede inhibir la función del hipocampo. El bibliotecario, sobrepasado,
Es incapaz de catalogar la experiencia, de ponerla en una narrativa coherente y de estamparle el sello del pasado. Sin embargo, la amígdala, diseñada para la supervivencia, funciona a la perfección. Graba la respuesta de terror en toda su intensidad. El corazón desbocado, la respiración contenida, los músculos tensos, el torrente de adrenalina. El resultado es un fantasma. Tenemos una memoria implícita, un terror corporal, sin una memoria explícita que le dé contexto. El sentimiento está desconectado de la historia. Aquí yace el origen de las estatuas que nos atormentan. Un veterano de guerra que se tira al suelo al oír el tubo de escape de un coche no está recordando el combate. Su cuerpo, a través de los circuitos de la memoria implícita, está reviviendo el combate ahora. El eco del trauma no resuena en su mente como una historia, sino en su sangre como una orden fisiológica. Una persona que sufrió abandono en la infancia puede experimentar un pánico inexplicable cuando su pareja llega 5 minutos tarde. Racionalmente, sabe que no hay peligro, pero su cuerpo, su memoria implícita, está gritando la vieja alarma del abandono. Estas son las mariposas fantasma, fragmentos del pasado que no se han integrado y que, al ser activados por un detonante en el presente, secuestran nuestra fisiología. El puente cuerpo-mente se convierte en el escenario de una obra del pasado, y el cuerpo es obligado a actuar su viejo papel una y otra vez. Esto nos revela por qué, a menudo, la pura voluntad o el pensamiento racional, no debería sentirme así, son insuficientes para sanar estas heridas profundas. Intentar razonar con un ataque de pánico es como gritarle instrucciones a un ordenador en un idioma que no entiende. El pánico no habla el lenguaje de la lógica, habla el lenguaje primordial de la supervivencia, el lenguaje del cuerpo. Entendemos ahora el problema en toda su magnitud. La herida, el eco del pasado, no es solo una idea o un mal recuerdo, sino un patrón de respuesta física grabado en nuestra biología. Si la estatua está hecha de carne y nervio, el cincel del pensamiento por sí solo no puede bastar para remodelarla. Debe ser una tarea conjunta. Esto nos conduce a una pregunta fundamental para la sanación. Si la mente racional no es escuchada por el guardián aterrorizado del cuerpo, ¿cómo podemos comunicarnos con él? ¿Cómo podemos hablar el lenguaje del cuerpo para convencerlo de que la guerra ha terminado y de que puede por fin deponer las armas? Capítulo 7. La conversación silenciosa. Para convencer al cuerpo de que la guerra ha terminado, debemos dejar de gritarle en un idioma que no entiende. Debemos aprender su propia lengua, una lengua que no se compone de palabras, sino de sensaciones, de ritmos y de química. Debemos iniciar una conversación silenciosa, un diálogo que fluye de abajo hacia arriba, desde el continente del cuerpo hasta los centros de mando del cerebro. Afortunadamente, tenemos varias líneas de comunicación directas y poderosas para hacerlo. La primera y más accesible es la respiración. De todas las funciones vitales que nuestro tallo cerebral gestiona de forma automática, la respiración es la única que podemos controlar de forma consciente y voluntaria. Esto la convierte en una especie de mando a distancia para nuestro sistema nervioso. Cuando estamos asustados o estresados, nuestra respiración se vuelve corta, rápida y superficial. Este patrón es una señal de alarma que activa el sistema nervioso simpático, el pedal del acelerador de nuestro cuerpo, preparándolo para luchar o huir. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la digestión se detiene. Por el contrario, una respiración lenta, profunda y diafragmática, esa que expande el abdomen en lugar del pecho, es el lenguaje universal de la seguridad. Este patrón activa el sistema nervioso parasimpático, el pedal del freno. Es un mensaje directo y físico que le dice a la amígdala y al tallo cerebral: todo está en calma, no hay amenaza, puedes desactivar la alarma. Al cambiar deliberadamente nuestro patrón respiratorio, no estamos simplemente relajándonos, estamos hackeando nuestra propia fisiología. Estamos enviando un informe de seguridad desde la base de operaciones, el cuerpo, al cuartel general, el cerebro. Y el cuartel general, al recibirlo, ajusta su estrategia, reduciendo la producción de hormonas del estrés
y calmando los circuitos del pánico. Es el primer paso para hablar con el guardián. La segunda línea de comunicación es aún más profunda y sorprendente. La autopista de información que conecta nuestras entrañas con nuestra cabeza. Nos referimos al eje intestino-cerebro. Durante mucho tiempo consideramos el estómago y los intestinos como un simple sistema de fontanería, pero hoy la ciencia los reconoce como nuestro segundo cerebro. El sistema nervioso entérico, la red de neuronas que recubre nuestro tracto digestivo, contiene más de 100 millones de neuronas, más que toda la médula espinal, y la comunicación entre estos dos cerebros es constante y abrumadora. El nervio vago, una especie de cable de fibra óptica biológico, es la principal vía de conexión. Lo realmente asombroso es la dirección del tráfico. Entre el 80% y el 90% de las señales que viajan por el nervio vago lo hacen en dirección ascendente, desde el intestino hasta el cerebro. Lo que sucede en nuestras entrañas tiene una influencia masiva y directa en nuestro estado de ánimo, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Las mariposas en el estómago no son una metáfora, son un evento neuroquímico real. Una parte gigantesca de los neurotransmisores que regulan nuestro humor, como la serotonina, se produce en el intestino. Un ecosistema intestinal desequilibrado, la microbiota, puede enviar señales de inflamación y malestar hacia el cerebro, contribuyendo a estados de ansiedad y depresión. Cuidar de nuestra salud intestinal a través de la alimentación no es solo una cuestión de digestión, es una intervención directa en nuestra salud mental. Es ajustar la calidad de los informes que el segundo cerebro le envía al primero. Hemos descubierto, por tanto, que el puente es una avenida de doble sentido, con un tráfico ascendente mucho más intenso de lo que imaginábamos. Podemos usar el cincel del pensamiento para esculpir el cerebro de arriba abajo, pero también podemos cambiar la química y el estado del cuerpo para informar y calmar al cerebro de abajo arriba. La sanación de las heridas del pasado requiere este enfoque dual. Calmar el cuerpo con la respiración y nutrirlo adecuadamente crea un estado de seguridad interna. Y solo desde ese estado de seguridad fisiológica puede el bibliotecario, el hipocampo, atreverse a salir de su escondite, recoger las historias rotas y, finalmente, archivarlas en la estantería del pasado. Esta revelación sobre el poder del cuerpo para modular la mente nos sitúa ante una de las preguntas más radicales sobre nuestra experiencia. Si podemos alterar cómo nos sentimos cambiando nuestro estado corporal, ¿qué es exactamente una emoción? ¿Es una reacción pura e incontrolable que nos sucede o es en realidad una historia que nuestro cerebro construye para darle sentido a las mariposas que agitan sus alas en nuestras entrañas? Capítulo 8. El cerebro narrador. Hemos llegado a la pregunta esencial. ¿Qué es una emoción? La visión clásica, profundamente arraigada en nuestra cultura, nos dice que las emociones son reacciones innatas, universales y precableadas en circuitos cerebrales primitivos. Un interruptor se activa, vemos una amenaza, y la bombilla del miedo se enciende inevitable. Pero ¿y si esta visión fuera errónea? ¿Y si las emociones no fueran reacciones que sufrimos, sino creaciones que generamos? Este es el clímax de nuestro viaje, la gran peripecia o inversión de la trama en la historia de la mente. La neurociencia más avanzada nos presenta una teoría revolucionaria y de un poder inmenso. La teoría de la emoción construida. Sostiene que las emociones no se disparan en nosotros, son construidas por nuestro cerebro en cada momento, en un proceso de inferencia rapidísimo e inconsciente. Nuestro cerebro no es un reactor, es un narrador. El proceso de construcción se desarrolla en 3 actos, más rápidos que un parpadeo. Primero, la sensación. Todo comienza con el flujo constante de información que viene del cuerpo, la interocepción que exploramos antes. El cerebro recibe datos sensoriales puros y sin etiqueta. El corazón late más rápido, el estómago se contrae, la temperatura de la piel aumenta. En este punto la sensación es ambigua. No es miedo, ni ira, ni alegría. Es simplemente una energía fisiológica, un cambio en el estado de nuestro cuerpo.
Segundo, la predicción. Nuestro cerebro es fundamentalmente una máquina de predicción. Su trabajo principal es adivinar lo que va a suceder a continuación para mantenernos vivos y eficientes. Ante esa oleada de datos corporales, el cerebro pregunta instantáneamente, ¿qué ha significado esta combinación de sensaciones en el pasado, dado el contexto actual? Para responder, consulta su vasto archivo de experiencias previas, nuestra memoria, y analiza el entorno. Hay un oso delante de mí. Estoy en un examen, me estoy declarando a la persona que amo. Estoy en una montaña rusa. Tercero, la construcción. Basándose en esa predicción, el cerebro selecciona un concepto emocional que ha aprendido de su cultura, su educación y su lenguaje, y lo utiliza para darle sentido a la sensación. Pega una etiqueta a los datos corporales, y en el instante en que lo hace, la emoción nace. El cerebro construye una historia. Mi corazón late deprisa y mis palmas sudan porque esto es miedo. O bien, mi corazón late deprisa y mis palmas sudan porque esto es emoción exhilarating. La sensación física es la misma en ambos casos. La historia que el cerebro construye alrededor de ella es lo que la convierte en una experiencia emocional u otra. La mariposa no llega con su nombre escrito en las alas. Nuestro cerebro, el gran narrador, se lo pinta en el último momento. Pensemos en el cerebro como un chef experto y en las sensaciones corporales como sus ingredientes básicos. Harina, agua, sal, levadura. Con estos mismos ingredientes, dependiendo de la receta, el concepto emocional que elija, el chef puede hornear un pan rústico, una base de pizza o una delicada masa de hojaldre. La receta que elige depende del contexto. ¿Quién viene a cenar? ¿Qué plato estoy preparando? De la misma manera, el cerebro utiliza los mismos ingredientes fisiológicos para cocinar una amplia gama de emociones, dependiendo del contexto y de las recetas emocionales que ha aprendido a lo largo de su vida. Esta es la gran inversión. No somos receptores pasivos de nuestras emociones. Somos sus arquitectos activos, aunque inconscientes. Y esto nos otorga un poder que apenas empezamos a comprender. Si nuestras emociones son construcciones, significa que podemos aprender a deconstruirlas. Podemos examinar los ingredientes, las sensaciones corporales, cuestionar la receta, el concepto emocional automático y, con práctica, aprender a cocinar algo diferente. Podemos, por ejemplo, aumentar nuestra granularidad emocional. En lugar de sentirnos genéricamente mal, podemos aprender a distinguir y etiquetar con precisión si lo que sentimos es decepción, frustración, angustia o fatiga. Cada etiqueta es una receta diferente que conlleva un plan de acción distinto. Hemos alcanzado la cima del puente. Desde aquí la vista es vertiginosa. El yo no es una entidad que siente, sino el proceso mismo de dar sentido al cuerpo en el mundo. Pero esta revelación, aunque liberadora, abre una nueva caja de Pandora. Si nuestras emociones son construcciones tan personales, moldeadas por nuestra biografía, nuestra cultura y el idioma que hablamos, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que yo llamo amor o tristeza es lo mismo que sientes tú? ¿Cómo construimos puentes de empatía entre mundos emocionales que son, por definición, únicos e intransferibles para cada uno de nosotros? Capítulo 9. Puentes entre mundos. La idea de que cada uno de nosotros habita un universo emocional único, construido a medida por nuestra biografía y biología, podría parecer a primera vista una receta para el solipsismo y la soledad. Si tu tristeza y la mía son recetas fundamentalmente distintas, ¿estamos condenados a ser islas, a no entendernos jamás en profundidad? La respuesta es no. Pero para encontrar el camino hacia el otro, debemos abandonar la idea romántica y errónea de la empatía como una especie de telepatía emocional. No podemos sentir tu dolor en un sentido literal, porque tu dolor es una construcción tuya. Intentarlo es, en el mejor de los casos, una proyección de nuestro propio mundo sobre el tuyo. La verdadera empatía, el puente más sólido que podemos construir entre dos conciencias, no es un acto de fusión, sino un acto de imaginación y construcción activa. Es un verbo, no un sustantivo, y, al igual que la emoción misma,
tiene dos componentes principales. El primero es la base biológica, la empatía afectiva. Nuestro cerebro está equipado con un sistema extraordinario conocido como las neuronas espejo. Son células que se activan no solo cuando realizamos una acción, como agarrar una taza o sonreír, sino también cuando observamos a otra persona realizar esa misma acción. En esencia, nuestro cerebro simula la experiencia del otro a un nivel motor y sensorial. Cuando vemos una expresión de dolor en un rostro, nuestro cerebro recrea sutilmente ese estado en nuestro propio cuerpo. Sentimos un eco, una resonancia. Esta es la base de la conexión visceral. El siento algo porque tú estás sintiendo algo. Es el anclaje físico del puente, los cimientos que se hunden en nuestra biología compartida. Pero esta resonancia es como las sensaciones corporales, ambigua. Es solo el ingrediente crudo. Para que se convierta en verdadera comprensión, necesita el segundo componente, la empatía cognitiva. Esta es la parte esforzada, la que requiere intención. Es la decisión consciente de usar nuestro cerebro narrador no para proyectar, sino para inquirir. Es el acto de ir más allá de nuestra propia simulación corporal y preguntarnos, ¿cuál es la historia que esta persona está construyendo alrededor de su sensación? ¿Cuál es su contexto, su pasado, su necesidad? La verdadera empatía nace en la danza entre estos dos sistemas. La empatía afectiva nos proporciona los cimientos. Tu angustia resuena en mi cuerpo. La empatía cognitiva construye la estructura. Y ahora, con curiosidad y respeto, te pido que me ayudes a entender tu historia, a comprender por qué tu cerebro ha construido esta angustia para ti en este momento. El puente no se materializa por magia. Se construye con los ladrillos de la escucha activa, la validación y la curiosidad genuina. Es menos sé cómo te sientes y más estoy aquí, intentando comprender cómo te sientes. En esta construcción, el lenguaje se convierte en nuestra herramienta más preciada. Cuanto más rico y preciso sea nuestro vocabulario emocional, mejor podremos describir la arquitectura de nuestro mundo interior a los demás. Y cuanto más atentamente escuchemos el lenguaje del otro, más pistas tendremos para imaginar su paisaje particular. Cada conversación honesta sobre nuestros sentimientos es un acto de cartografía compartida, un esfuerzo por alinear nuestros mapas del mundo. Así, la naturaleza construida de la emoción no nos condena a la soledad, sino que nos invita a una forma de conexión más profunda y auténtica. Nos exige humildad, reconocer que no podemos saberlo todo del otro, y nos exige esfuerzo, el trabajo consciente de tratar de imaginar su mundo. Cada acto de empatía real es un pequeño milagro de neuroplasticidad, un nuevo sendero neuronal que creamos para poder caminar, aunque sea por un instante, junto a otra persona en su propio universo. Hemos visto que es posible construir estos puentes entre individuos mediante el esfuerzo consciente de la imaginación y la comunicación. Pero cuando salimos de la esfera personal y observamos nuestras sociedades, a menudo vemos lo contrario: incomprensión, polarización, deshumanización. Si la capacidad de construir puentes está latente en nuestra biología, ¿qué nos lo impide a gran escala? ¿Qué fuerzas, tanto internas como externas, sabotean constantemente nuestra capacidad innata para la empatía y nos empujan a levantar muros donde deberíamos estar construyendo puentes? Capítulo 10. Los ladrones de puentes. Si construir puentes de empatía es una habilidad inherente a nuestra biología, ¿por qué el paisaje de nuestras sociedades está tan lleno de muros? La respuesta es que la empatía, especialmente su componente cognitivo, es un recurso frágil y metabólicamente costoso. Requiere seguridad, energía y recursos mentales. Y existen ladrones muy eficientes, tanto internos como externos, especializados en robar precisamente esos recursos. Identifiquemos a los dos más poderosos. El primer ladrón, y quizás el más insidioso, es el estrés crónico. Es el tirano interior. Como hemos visto, la respuesta al estrés agudo es un mecanismo de supervivencia vital, pero cuando el estado de alarma se vuelve crónico, debido a la precariedad laboral, la presión social,
la sobrecarga de información o la inestabilidad política, nuestro cerebro es secuestrado. La amígdala, en constante alerta, inunda el sistema con cortisol y adrenalina. Este estado de emergencia sostenido tiene un efecto directo y perjudicial sobre la corteza prefrontal, nuestro centro de mando para el pensamiento superior. La corteza prefrontal es la sede de la empatía cognitiva, de la capacidad de tomar perspectiva, de la regulación emocional y de la planificación a largo plazo. Bajo el asedio del estrés crónico, su funcionamiento se ve inhibido. El cerebro, convencido de que la casa está en llamas, no tiene tiempo ni energía para dedicarse a entender los matices de la perspectiva de otra persona. Todos los recursos se desvían hacia la autopreservación inmediata. Nuestro horizonte mental se encoge, nuestra paciencia se evapora y nuestra capacidad para ver el mundo desde los ojos de otro se atrofia. El estrés crónico nos vuelve egoístas a un nivel puramente biológico. Es un ladrón que nos roba la capacidad de cuidar, empezando por la energía que necesitaríamos para hacerlo. El segundo ladrón es el tribalismo. Es el muro invisible. Nuestra historia evolutiva nos ha cableado para categorizar el mundo de forma rápida y eficiente en nosotros y ellos. Pertenecer a un grupo era esencial para la supervivencia. Esta herencia ancestral se manifiesta directamente en nuestro cerebro. Cuando interactuamos o pensamos en alguien que percibimos como parte de nuestro endogrupo, nuestra familia, nuestro equipo, nuestra nación, se activan las redes neuronales asociadas a la empatía y al yo. Literalmente, vemos a esa persona como una extensión de nosotros mismos. Pero cuando nos enfrentamos a alguien de un exogrupo, el cerebro puede reaccionar de forma muy diferente. La actividad en las redes de empatía se reduce y en su lugar pueden activarse áreas como la ínsula, asociada a la aversión y al asco. A un nivel sutil y aterrador, el cerebro empieza a procesar al otro más como un objeto o una amenaza que como a un ser humano con su propio mundo interior. El tribalismo es un interruptor que apaga la empatía. El problema es que este antiguo cableado es explotado y amplificado sin piedad en el mundo moderno. Los algoritmos de las redes sociales nos encierran en burbujas de confirmación. Los discursos políticos polarizantes trazan líneas de batalla claras, y los medios de comunicación a menudo simplifican las narrativas hasta convertirlas en un conflicto de buenos contra malos. Todo ello alimenta al ladrón tribal, reforzando la idea de que ellos no solo están equivocados, sino que son peligrosos, incomprensibles y, en última instancia, menos humanos que nosotros. Estos dos ladrones, además, trabajan en perfecta sintonía. Un entorno de alto estrés nos hace mucho más vulnerables a las narrativas tribales, ya que necesitamos un chivo expiatorio simple para nuestro complejo malestar. A su vez, un mundo altamente tribalizado genera más estrés y miedo, al hacernos percibir amenazas por todas partes. Es un círculo vicioso que erosiona el tejido social, un ladrón que le abre la puerta al otro. Nos enfrentamos, por tanto, a un panorama que podría parecer desolador. Nuestra capacidad para la conexión está siendo saboteada por fuerzas biológicas y sociales profundamente arraigadas. Las estatuas del miedo y la división parecen imponentes. Frente a estos ladrones tan poderosos, el tirano del estrés y el muro del tribalismo, ¿estamos condenados a la división? ¿O podemos, armados con el conocimiento de nuestro propio cerebro, diseñar estrategias conscientes para defender nuestros puentes e incluso aventurarnos a construirlos en los territorios más hostiles? Capítulo 11. La neurociencia de la esperanza. No estamos condenados. La misma propiedad del cerebro que permite que el estrés y el tribalismo graben sus surcos destructivos es, a su vez, la fuente de nuestra mayor esperanza y nuestra más profunda libertad, la neuroplasticidad. Si el cerebro es lo suficientemente plástico como para ser moldeado por el miedo y la división, también lo es para ser moldeado por la intención, la práctica y el coraje. La esperanza, desde una perspectiva neurocientífica, no es un optimismo pasivo, es la decisión activa de esculpir un cerebro diferente. Luchar contra estos ladrones
no es una batalla de fuerza bruta, sino de estrategia inteligente. Se trata de usar nuestro conocimiento del cerebro para debilitar sus influencias y fortalecer nuestras defensas. Para desarmar al estrés, el tirano interior, nuestra estrategia es el cultivo deliberado de la calma. Las prácticas que hemos explorado, como la meditación de atención plena o los ejercicios de respiración profunda, deben dejar de ser vistas como meras técnicas de relajación. Son intervenciones neuroplásticas. Cada vez que nos sentamos a observar nuestra respiración, estamos realizando un acto de entrenamiento cerebral. Con cada minuto de práctica, estamos fortaleciendo las conexiones neuronales en nuestra corteza prefrontal y debilitando el control de la amígdala. Es, literalmente, como llevar al gimnasio al director ejecutivo de nuestro cerebro. Un director más fuerte y sereno es menos propenso a ser secuestrado por el pánico, más capaz de regular las emociones y, crucialmente, conserva los recursos cognitivos necesarios para la empatía. Al cuidar nuestro estado interno, estamos protegiendo activamente nuestra capacidad de conectar con los demás. Para derribar el tribalismo, el muro invisible, la estrategia es más sutil pero igualmente poderosa: el ejercicio consciente de la empatía cognitiva. Debemos hackear nuestro propio software de nosotros contra ellos. Una de las técnicas más efectivas es la recategorización. Consiste en buscar deliberadamente una identidad compartida que trascienda la línea divisoria. Cuando nos enfrentamos a alguien de un partido político opuesto, por ejemplo, podemos conscientemente dejar de etiquetarlo como el otro y recategorizarlo como un conciudadano, un padre de familia o alguien que también teme por el futuro. Este simple acto mental fuerza al cerebro a mover a esa persona de la casilla del exogrupo a la del endogrupo, reactivando los circuitos de la empatía que el tribalismo había desconectado. Otra herramienta fundamental es la toma de perspectiva deliberada. Esto implica exponernos activamente a las historias del otro, no para debatir o refutar, sino para comprender. Leer un libro, ver un documental, o mejor aún, escuchar en silencio el testimonio de alguien cuya experiencia de vida es radicalmente diferente a la nuestra. Es un ejercicio neuroplástico de primer orden. Obliga a nuestro cerebro narrador a intentar construir un modelo del mundo del otro. Cada intento, por imperfecto que sea, crea un nuevo sendero neuronal. Es el acto de tender un hilo a través del abismo. Con suficientes hilos se forma un puente. La esperanza, por tanto, se convierte en una disciplina. Es la práctica diaria de la respiración consciente para calmar al tirano. Es la elección deliberada de buscar la humanidad compartida en aquellos que nos han enseñado a ver como extraños. Es el compromiso de usar el cincel de nuestra atención no para reforzar los muros de nuestros prejuicios, sino para tallar ventanas y, eventualmente, puertas. No es fácil. Requiere esfuerzo y constancia, como cualquier entrenamiento. Pero la promesa de la neuroplasticidad es que el esfuerzo produce un cambio real, físico y funcional en el órgano que genera nuestra realidad. Sabemos entonces que la esperanza no es un deseo, sino una práctica. Entendemos que tenemos las herramientas biológicas para contrarrestar las fuerzas de la división, pero el conocimiento abstracto no es suficiente. ¿Cómo se traduce esta neurociencia de la esperanza en el tejido de la vida cotidiana? ¿Cómo integramos estos profundos conocimientos para forjar una nueva brújula personal? Una forma de navegar el mundo que sea a la vez científicamente informada y profundamente humana. Capítulo 12. La brújula interoceptiva. ¿Cómo integramos este vasto conocimiento en una guía para la vida? La respuesta no reside en un complejo manual de instrucciones, sino en el cultivo de una habilidad única y fundamental que es, en sí misma, la síntesis de todo nuestro viaje. La alfabetización interoceptiva. Esta es nuestra nueva brújula personal. No apunta a un norte geográfico, sino a un norte interior, al equilibrio, la coherencia y el bienestar. La alfabetización interoceptiva es el arte y la ciencia de escuchar el cuerpo, entender su lenguaje y responderle con sabiduría. Es la aplicación práctica de la conversación silenciosa. Si nuestras emociones son las historias que el cerebro construye a partir de las sensaciones corporales,
Entonces, aprender a leer estas sensaciones en su estado puro, antes de que se conviertan en una narrativa automática y a menudo limitante, es la habilidad más poderosa que podemos desarrollar. Nos permite pasar de ser el personaje arrastrado por la trama de nuestras emociones a ser el autor consciente de nuestra experiencia. El cultivo de esta brújula se puede desglosar en 3 prácticas diarias y conscientes. Primero, sintonizar. El primer paso es simplemente aprender a escuchar. En el ruido de la vida moderna, hemos perdido la costumbre de atender al canal de radio más importante, el de nuestro propio cuerpo. Sintonizar es el acto deliberado de bajar el volumen del mundo exterior por un instante y dirigir el foco de la atención hacia adentro. No requiere un retiro de meditación ni una hora de silencio. Se puede practicar en microdosis a lo largo del día. Mientras esperas en una fila, siente el contacto de tus pies con el suelo. Mientras trabajas en el ordenador, nota la tensión en tus hombros o tu mandíbula. Mientras bebes un vaso de agua, siente cómo el líquido recorre tu cuerpo. La pregunta clave es simple. ¿Qué está pasando en mi cuerpo en este preciso momento? Sin juicio, sin necesidad de cambiar nada. Solo notar. Cada acto de sintonización es un ejercicio neuroplástico que fortalece el circuito que conecta la corteza prefrontal con la ínsula, el centro de la conciencia interoceptiva. Estamos, literalmente, mejorando la recepción de la señal. Segundo, traducir. Una vez que hemos sintonizado con una sensación, el siguiente paso es la traducción curiosa. Se trata de usar nuestro cerebro narrador de forma inquisitiva, no dogmática. Es acercarse a la sensación con la actitud de un naturalista que descubre una nueva especie. En lugar de reaccionar automáticamente a un nudo en el estómago con la etiqueta ansiedad, podemos preguntar, ¿qué es esta sensación exactamente? ¿Es un vacío que podría ser hambre? ¿Es una contracción que podría ser miedo? ¿O es una vibración que podría ser una intuición importante? Este proceso enriquece nuestra granularidad emocional desde la raíz. Nos permite crear un diccionario personal y matizado de nuestro propio paisaje corporal. Quizás descubramos que la ira se siente en nuestro cuerpo como un calor que sube por el pecho, mientras que la frustración se siente como una tensión en las manos. Cuanto mejor traduzcamos, más precisa será la información con la que nuestro cerebro consciente podrá trabajar. Tercero, responder con sabiduría. Este es el paso que convierte la conciencia en acción. Una vez que hemos sintonizado con una señal y la hemos traducido, podemos tomar una decisión informada en lugar de seguir un guión automático. La respuesta sabia es la que sirve a nuestro bienestar a largo plazo. Por ejemplo, sintonizo con una agitación en mi pecho y una respiración superficial. Traduzco esto como la señal de que mi sistema nervioso simpático está activado. El ladrón del estrés está llamando a la puerta. Respondo con sabiduría. Antes de tener esta conversación difícil, voy a caminar 5 minutos y respirar profundamente para volver a mi centro. O bien, sintonizo con una sensación de agotamiento y pesadez. Traduzco esto no como pereza, sino como la señal de que mis recursos cognitivos están bajos. Respondo con sabiduría. En lugar de forzarme a trabajar 1 hora más, voy a descansar 20 minutos para poder ser más eficaz después. La brújula interoceptiva, por tanto, nos permite regular nuestro estado interno de forma proactiva. La aguja de la brújula son nuestras sensaciones corporales. Cuando apunta al norte, nos sentimos en calma, conectados y presentes, estado parasimpático. Las exigencias de la vida, los viejos traumas y las necesidades desatendidas tiran constantemente de la aguja, desviándola. La alfabetización interoceptiva es la habilidad de notar hacia dónde apunta la aguja en cada momento y saber qué pequeña acción, una respiración, un vaso de agua, una pausa, una palabra, puede ayudar a guiarla suavemente de vuelta al norte. Hemos aprendido a leer la brújula interna, pero una brújula es inútil si no se la utiliza para navegar por un territorio. ¿Cómo nos guía esta nueva conciencia corporal en la tarea de esculpir no solo nuestra mente,
sino también la vida que conscientemente construimos a nuestro alrededor. Capítulo 13. Diseñando un ecosistema neuronal. Una brújula nos dice dónde está el norte, pero no nos exime de la tarea de caminar. La conciencia interoceptiva nos proporciona la guía, pero el verdadero cambio ocurre cuando usamos esa guía para esculpir activamente nuestra vida. No podemos controlar el mundo, pero sí podemos influir enormemente en el entorno inmediato que nos rodea. El objetivo es pasar de ser una planta que intenta sobrevivir en un suelo hostil a ser el jardinero de nuestro propio ecosistema neuronal. Se trata de diseñar un entorno físico, informativo y social que nutra nuestro sistema nervioso en lugar de agredirlo constantemente. Este diseño se apoya en 4 pilares fundamentales, todos informados por nuestra brújula corporal. 1. El ecosistema físico, el cuerpo como jardín. Nuestro cuerpo no es un vehículo que transporta al cerebro, es el suelo mismo del que brota la mente. Cuidarlo es la intervención más directa y poderosa que podemos realizar. Movimiento. El ejercicio físico es una de las herramientas neuroplásticas más potentes. Actividades como caminar, correr o bailar no solo benefician al corazón y los músculos, sino que aumentan la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, por sus siglas en inglés, una proteína que actúa como fertilizante para nuestras neuronas, promoviendo su crecimiento y conexión. El movimiento es un antidepresivo y un ansiolítico natural. Nutrición. Como vimos, el eje intestino-cerebro es una superautopista de información. La comida que ingerimos se convierte en los bloques de construcción de los neurotransmisores que regulan nuestro humor. Diseñar una dieta rica en alimentos integrales y diversa no es una cuestión de estética, sino de psiquiatría nutricional. Es elegir conscientemente la calidad de la información que nuestro segundo cerebro le envía al primero. Descanso. El sueño no es un estado pasivo, sino el turno de mantenimiento esencial del cerebro. Durante el sueño profundo, el sistema linfático limpia los residuos metabólicos acumulados durante el día. Durante la fase REM, se consolidan las memorias y se procesan las emociones. Priorizar el sueño es la práctica de higiene cerebral más fundamental que existe. 2. El ecosistema informativo, la dieta mental. En la era digital, la información que consumimos es tan importante como la comida que comemos. Nuestro cerebro no distingue una amenaza real de una amenaza percibida en una pantalla. Un flujo constante de noticias alarmantes, debates crispados en redes sociales o imágenes de vidas idealizadas puede activar nuestra respuesta de estrés de forma crónica. Aquí, la brújula interoceptiva es crucial. ¿Cómo se siente tu cuerpo después de pasar 15 minutos en Twitter y después de leer un capítulo de un libro? ¿Qué noticieros te dejan en un estado de agitación y cuáles te informan con más calma? Diseñar nuestra dieta mental implica tomar decisiones conscientes. Silenciar cuentas que nos provocan malestar, elegir fuentes de información que aporten profundidad en lugar de crispación, y programar tiempos de desconexión digital para permitir que nuestro sistema nervioso vuelva a su estado base. 3. El ecosistema social, las relaciones como nutrientes. Somos criaturas profundamente sociales. Nuestros sistemas nerviosos están diseñados para corregularse. La presencia tranquilizadora de un ser querido puede calmar nuestra respuesta de estrés, mientras que una interacción hostil puede activarla instantáneamente. Usa tu brújula para evaluar tus relaciones. Hay personas en tu vida que consistentemente te dejan sintiéndote más energizado, seguro y visto. Esas son relaciones nutritivas. Hay otras que, por el contrario, te dejan sintiéndote agotado, ansioso o invalidado. Esas son relaciones tóxicas. Diseñar nuestro ecosistema social significa invertir tiempo y energía de forma proactiva en las primeras y aprender a establecer límites firmes y amorosos con las segundas. Se trata de elegir nuestra tribu no por obligación, sino por la resonancia de un bienestar compartido. 4. El ecosistema del propósito. La atención como destino. El propósito es el gran organizador de la energía neuronal. Tener un porqué en la vida, un valor, una pasión, un proyecto que trascienda el yo,
le da a nuestro cerebro una dirección clara hacia la que orientar su plasticidad. El propósito canaliza el cincel del pensamiento. Este ecosistema se diseña alineando nuestras acciones diarias, por pequeñas que sean, con nuestros valores más profundos. Si valoramos la creatividad, dedicamos aunque sea 10 minutos al día a crear algo. Si valoramos la compasión, realizamos un pequeño acto de bondad. El propósito no tiene que ser grandioso, tiene que ser genuino. Es el acto de dirigir nuestra atención, nuestro recurso más preciado, hacia aquello que da sentido a nuestro viaje. Hemos aprendido a leer nuestro paisaje interior con la brújula interoceptiva y a utilizar esa lectura para diseñar un ecosistema exterior que nos sostenga. Pero, ¿qué ocurre en la delicada membrana que conecta ambos mundos? Si nuestro cerebro construye nuestra experiencia emocional, ¿hasta qué punto construye también la propia realidad que percibimos? ¿Somos meros receptores de un mundo objetivo o somos, en un sentido muy real, sus co-creadores? Capítulo 14. El espejismo controlado. Hemos llegado a la última puerta, la más vertiginosa. Si nuestro cerebro es el arquitecto de nuestras emociones, ¿qué hay del mundo que esas emociones colorean? ¿Es la realidad un lienzo objetivo que todos compartimos o es algo mucho más extraño y personal? La respuesta que emerge de la neurociencia contemporánea es tan radical como la de la emoción construida. Lo que experimentamos como realidad no es una fotografía del mundo, sino una simulación generada por el cerebro. Nuestra percepción es una especie de espejismo controlado. Para entenderlo, debemos recordar un hecho fundamental. Nuestro cerebro está encerrado en la más absoluta oscuridad y silencio dentro del cráneo. No tiene acceso directo al mundo exterior. Todo lo que recibe son billones de impulsos electroquímicos, ambiguos y carentes de significado intrínseco, que le llegan desde los nervios sensoriales. ¿Cómo convierte este caos de señales en la imagen nítida de un atardecer o el sonido de la lluvia? La respuesta clásica era que el cerebro recibía los datos y los procesaba de abajo hacia arriba para construir una imagen del mundo. La visión moderna invierte este flujo. El cerebro no es un receptor pasivo, es un generador proactivo. En lugar de esperar a reaccionar al mundo, pasa cada milisegundo de su existencia prediciendo el mundo. Basándose en la totalidad de nuestras experiencias pasadas, en nuestro estado corporal actual y en el contexto, nuestro cerebro genera constantemente su mejor hipótesis sobre qué hay ahí fuera. Lo que percibimos como realidad es esa hipótesis, esa simulación. ¿Y cuál es el papel de los sentidos? No son la fuente principal de la percepción, sino el mecanismo de corrección de errores. La luz que entra por nuestros ojos y el sonido que llega a nuestros oídos no transportan imágenes ni melodías, transportan señales que el cerebro utiliza para comprobar sus predicciones. Si la señal sensorial coincide con la predicción, ésta se confirma y la vivimos como real. Si hay una discrepancia, un error de predicción, el cerebro se sorprende y actualiza su simulación. Pero la mayor parte del tiempo, lo que experimentamos es la propia predicción del cerebro, no los datos sensoriales brutos. Es como la función de autocompletar de un teléfono. El sistema predice la palabra que quieres escribir basándose en tus hábitos pasados, y tú solo proporcionas las pulsaciones de teclas necesarias para corregirlo si se equivoca. Nuestro cerebro autocompleta la realidad, y nuestros sentidos simplemente la mantienen en el buen camino. Esto es a lo que algunos neurocientíficos se refieren como una alucinación controlada. Todos estamos, en cierto sentido, alucinando constantemente. Cuando nuestras alucinaciones coinciden lo suficiente con las de los demás y con las señales del mundo, lo llamamos realidad. Esta idea unifica todo lo que hemos explorado. Nuestro cerebro narrador no solo cuenta la historia de nuestras emociones, sino que narra el mundo entero. Las estatuas del pasado, nuestras memorias y traumas, no solo proyectan sombras sobre nuestro presente, sino que moldean activamente las predicciones que hacemos y, por tanto, la realidad que percibimos. Una persona con un historial de traición
puede percibir una oferta de ayuda como una amenaza, porque su cerebro predice un engaño. Una persona con un historial de seguridad puede percibir la misma oferta como un acto de bondad. El mundo ahí fuera es el mismo. El mundo percibido es radicalmente diferente. Nuestra brújula interoceptiva también juega un papel crucial. Si nuestro cuerpo está en un estado de calma, el cerebro predecirá un entorno más seguro y benigno. Si nuestro cuerpo está en estado de alarma, el cerebro tenderá a interpretar las señales ambiguas del exterior como amenazas potenciales. Nuestro estado interno se convierte en una lente a través de la cual se proyecta nuestra realidad externa. Somos, por tanto, co-creadores activos de nuestro universo percibido, no a través del pensamiento mágico, sino a través de un mecanismo biológico concreto. Moldeamos nuestro cerebro con nuestras experiencias y atención, y ese cerebro, a su vez, proyecta la película de nuestra realidad. Esto nos lleva a la pregunta final, la más íntima de todas. Si la realidad que habitamos es una construcción del cerebro, ¿qué hay del habitante? ¿Es el yo el ego? Esa sensación de ser una entidad singular que mira a través de nuestros ojos, la única cosa real en medio de la simulación. ¿O es también la construcción final, la mariposa más esquiva y magnífica de todas? Capítulo 15. La última mariposa. Si el mundo que percibimos es un espejismo controlado, ¿quién es el que lo percibe? Si la vida es una película proyectada por el cerebro, ¿quién está sentado en la butaca del cine? La neurociencia, en su búsqueda incansable del yo, ha explorado cada rincón del cerebro, cada geografía de la mente, y ha llegado a una conclusión tan profunda como la de la realidad construida. No hay nadie en la butaca. El espectador es parte de la película. El yo, esa sensación íntima y persistente de ser un agente unificado y continuo que habita en nuestro cuerpo y mira a través de nuestros ojos, no es una entidad preexistente. Es la construcción final y más sofisticada del cerebro narrador. Es la obra maestra de la integración de datos, la historia que el cerebro se cuenta a sí mismo sobre sí mismo para poder funcionar en el mundo. El yo es la última mariposa, la más bella y esquiva, nacida del aleteo conjunto de todas las demás. No existe un centro del yo en el cerebro. No hay un trono desde el cual un rey o una reina gobierne el imperio neuronal. Lo que sí existe es una red de redes, un espacio de trabajo donde convergen múltiples corrientes de información para crear una sensación de coherencia. El yo emerge de la confluencia de al menos 4 grandes ríos. La memoria autobiográfica, el flujo constante de historias sobre nuestro pasado. Soy la suma de mis experiencias. Esta narrativa, gestionada por el hipocampo, nos da un sentido de continuidad en el tiempo. La conciencia corporal, la percepción ininterrumpida de estar anclados en un cuerpo. Soy esta entidad física. Este flujo de datos interoceptivos y propioceptivos nos da un ancla en el espacio. La sensación de agencia. La creencia de que somos los autores de nuestras acciones. Soy el que elige y actúa. Este sentimiento, generado por la corteza prefrontal, nos da un sentido de control y propósito. La identidad social. El conjunto de roles y relaciones que nos definen en el contexto de nuestra tribu. Soy hijo, amigo, profesional, ciudadano. Esto nos da un sentido de pertenencia y lugar en el mundo. El cerebro, como un maestro tejedor, entrelaza estos 4 hilos en un tapiz coherente y lo presenta como una entidad singular, el yo. Esta construcción es quizás la herramienta de supervivencia más brillante de la evolución. Nos proporciona un punto de referencia estable para tomar decisiones, hacer planes a largo plazo y, sobre todo, para interactuar con otros yoes en una compleja red social. Aceptar que el yo es una construcción puede ser inicialmente desconcertante. Si no soy este yo que siento ser, entonces ¿qué soy? Pero esta revelación no nos anula, sino que nos libera. Si el yo es una historia, podemos aprender a ser sus editores conscientes en lugar de sus personajes pasivos. Podemos dejar de identificarnos tan rígidamente con nuestros pensamientos y emociones. En lugar de decir estoy triste, podemos observar y decir hay un pensamiento de tristeza pasando por aquí. Esta pequeña distancia
lo cambia todo. Crea un espacio para la elección y la compasión. Nos permite ser más amables con nosotros mismos. Un fracaso deja de ser una mancha en un ser inmutable y se convierte en un capítulo de una historia en constante evolución. Y nos permite ser inmensamente más compasivos con los demás, al comprender que su yo, con sus defensas y sus certezas, es también una frágil construcción, la mejor historia que su cerebro ha podido tejer con los hilos de su propia y única biografía. El puente donde habitan las mariposas, al final, no es una estructura que conecta una mente y un cuerpo separados. El puente es el yo. El yo es el nombre que le damos a la danza misma, al patrón unificado de tráfico que fluye a través de nuestra arquitectura neuronal, conectando el pasado, el cuerpo y el espejismo del mundo. La última mariposa no es una criatura solitaria. Es el patrón que emerge cuando toda la bandada vuela en una formación deslumbrante y coherente. Ahora hemos completado el viaje conceptual. Hemos cruzado el puente de un extremo al otro, desde la biología de una célula hasta la arquitectura de la conciencia, y hemos visto que todo es un flujo, una construcción, una danza. Y entonces, la pregunta final, la única que realmente importa: ¿cómo vivimos? ¿Qué hacemos con esta asombrosa y frágil libertad al poner el pie en la otra orilla del puente, de vuelta en el mundo del día a día? Capítulo 16. Vivir en el puente. ¿Qué hacemos con esta libertad asombrosa y frágil? La respuesta, al final, es simple en su formulación y un desafío gozoso en su práctica. No se trata de resolver el misterio de la conciencia, ni de alcanzar un estado de perfección neuronal. Se trata de cambiar nuestra postura ante la vida. Se trata de dejar de buscar una tierra firme y segura en cualquiera de las dos orillas, la del puro materialismo o la de la espiritualidad desencarnada, y aprender a vivir en el puente. Vivir en el puente es aceptar y abrazar la naturaleza fluida, interconectada y en constante construcción de nuestra existencia. Es una danza que se apoya en el cultivo consciente de tres cualidades fundamentales, tres pilares que sostienen nuestra nueva forma de estar en el mundo: la curiosidad, la compasión y el coraje. 1. La curiosidad, la mente abierta. Si todo, nuestras emociones, nuestra realidad, nuestro yo, es una construcción, entonces nada está escrito en piedra. Esto nos invita a adoptar la actitud del científico y del niño, una curiosidad radical y sin juicios. Curiosidad hacia adentro. En lugar de temer o reprimir nuestras sensaciones internas, nos acercamos a ellas con interés. ¡Qué fascinante! Cada vez que hablo con esta persona siento una opresión en el pecho. ¿Qué información me está ofreciendo mi cuerpo? Es aplicar nuestra brújula interoceptiva no como un juez, sino como un explorador amable de nuestro propio paisaje interior. Curiosidad hacia afuera. En lugar de enfrentarnos al mundo y a los demás con la armadura de nuestras certezas, nos acercamos con una pregunta genuina. ¿Cuál es la historia que tú te cuentas? ¿Cómo es el espejismo controlado que tu cerebro proyecta? Esta curiosidad es el motor de la verdadera empatía, la que nos impulsa a querer entender el universo del otro en lugar de colonizarlo con el nuestro. 2. La compasión, el corazón abierto. La compasión es la consecuencia emocional inevitable de comprender en profundidad los principios de este libro. Autocompasión. Cuando entendemos que muchas de nuestras reacciones más difíciles son programas automáticos grabados por heridas del pasado y que nuestro cerebro es simplemente una máquina de predicción haciendo lo mejor que puede con la información que tiene, la autocrítica feroz se vuelve absurda. Podemos empezar a tratarnos con la misma amabilidad y paciencia que le ofreceríamos a un buen amigo que lucha con un software obsoleto. La autocompasión es el bálsamo que aplicamos a las cuerdas del puente para que no se resequen y se rompan. Compasión por los demás. Cuando vemos a alguien actuar desde el miedo, la ira o el prejuicio, nuestro conocimiento nos permite ver más allá del acto. Podemos reconocer la obra de los ladrones de puentes, el tirano del estrés, el muro del tribalismo. Esto no significa condonar acciones dañinas, sino que nos impide caer en la trampa de la deshumanización. Nos permite mantener abierta la posibilidad de conexión, por tenue que sea,
al reconocer al ser humano asustado detrás del muro. 3. La coraje, el espíritu abierto. Vivir en la incertidumbre de una realidad construida requiere coraje. No el coraje de la fuerza bruta, sino el de la vulnerabilidad. El coraje de sentir. Se necesita valor para sintonizar con nuestras sensaciones corporales, especialmente las incómodas, en lugar de anestesiarlas con distracciones. Es el coraje de quedarnos con los ingredientes crudos de nuestra experiencia antes de que el cerebro los cocine en una historia de terror familiar. El coraje de dudar. Se necesita valor para cuestionar nuestras propias narrativas, para poner en tela de juicio las historias sobre nosotros mismos y el mundo que nos han definido durante décadas. Es el coraje de admitir que nuestras predicciones pueden estar equivocadas y estar dispuestos a actualizar nuestros mapas mentales. El coraje de conectar. Se necesita un inmenso valor para bajar las defensas, mostrarnos vulnerables y tender un hilo de empatía hacia alguien del otro lado, especialmente cuando nuestros instintos más primarios nos gritan que construyamos un muro más alto. Vivir en el puente, por tanto, no es un estado sino un proceso. Es el compromiso diario de ser un explorador curioso de nuestro interior, un amigo compasivo de nuestro propio ser y de los demás, y un valiente constructor de conexiones en un mundo que a menudo nos empuja a la soledad. Es entender que las mariposas que revolotean sobre él no son un problema a erradicar, sino la manifestación misma de la vida. Son el lenguaje del puente, y aprender a leer sus patrones es el arte de vivir bien. Capítulo 17. El aleteo. Y así, volvemos al principio. Estamos de nuevo en el puente, pero ya no como viajeros temerosos o perplejos que miran hacia una orilla lejana. Estamos aquí, en el centro, sintiendo la sólida estructura bajo nuestros pies. Una estructura que ahora sabemos que somos nosotros mismos. El aire a nuestro alrededor vibra, lleno, como siempre, del silencioso y constante revoloteo de las mariposas. Pero ahora las vemos con otros ojos. Vemos las mariposas oscuras, las de alas de terciopelo negro con motas de miedo y de pena. Ya no corremos a espantarlas, las observamos. Reconocemos su vuelo pesado como una señal, un mensajero de una herida que necesita cuidado, de una historia que anhela ser escuchada y consolada. Entendemos que su sombra es parte del paisaje. Vemos las mariposas iridiscentes, las de la alegría y el éxtasis, cuyas alas destellan con la luz de 1000 soles. Ya no intentamos atraparlas y encerrarlas en un frasco, temerosos de que se escapen. Disfrutamos de su danza, agradecemos su visita y sabemos que su belleza es aún más intensa porque es efímera. Dejamos que su polen dorado se asiente sobre nosotros, transformándonos sutilmente. Vemos las mariposas grises y translúcidas de la melancolía, las de vuelo lento y errático. Ya no las confundimos con un defecto en nuestra naturaleza. Las reconocemos como un tiempo de barbecho, una pausa necesaria, una invitación al recogimiento y a la quietud. Entendemos que a menudo preceden a una nueva floración. Hemos viajado desde la mecánica de una célula nerviosa hasta la arquitectura de la realidad misma, y el descubrimiento final es este. El objetivo nunca fue controlar el tiempo ni domesticar a las mariposas. El objetivo era aprender el arte de estar presente en medio del aleteo. La libertad no es la ausencia de mariposas oscuras, sino la capacidad de mirarlas sin que nos paralicen. La alegría no es la captura de las mariposas brillantes, sino la capacidad de maravillarnos con su vuelo. La sabiduría no es tener un mapa de cada una, sino confiar en nuestra capacidad para navegar su danza incesante con curiosidad, compasión y coraje. Somos el puente, somos el ecosistema que lo nutre, y las mariposas, en toda su infinita y vibrante variedad, son la prueba de que estamos vivos. Su movimiento es el pulso de nuestra existencia, la conversación silenciosa entre el cuerpo y la mente, la música que suena en el espacio entre lo que somos y lo que estamos llegando a ser. Ya no hay nada que resolver, solo vivir. Ya no hay ningún sitio al que llegar, solo estar. Escucha, siente. En el silencio que se instala, solo queda el eco suave y persistente de un aleteo.